Hola a todos, mi nombre es Rosana. Mi nombre es Nicolás y juntos coordinamos los grupos pequeños de Tigre con Propósito. Le damos la bienvenida a estos 40 días de campaña de Tigre con Propósito. ¿Qué te parece, Ro, si comenzamos con las 3 preguntas más importantes de la vida? Dale. ¿Te parece si la compartís? Compartimos. Dale. La primera pregunta de existencia, ¿por qué estoy vivo? La segunda pregunta de significado, ¿es mi vida importante? La tercera pregunta de intención, ¿cuál es mi propósito? Estas 3 preguntas nos acompañarán durante estas próximas semanas donde veremos los 5 propósitos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Muy lindo. ¿Qué te parece si comenzamos con la primera pregunta de existencia? ¿Por qué estoy vivo? Una pregunta interesante y vamos a ver en la palabra de Dios que Jeremías se la hizo a Dios en una ocasión. Exactamente, Jeremías 20:18 nos dice, ¿por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? ¡Wow! Tremenda pregunta que le hizo que le hizo Jeremías a Dios. La verdad que creo que no tenía un buen día Jeremías y creo que muchas veces nos ha pasado que tenemos esos momentos en nuestra vida, de que preguntamos ¿para qué nací? ¿Por qué estoy vivo? Estoy pasando un montón de dificultades, ¿por qué tengo que pasar todo yo? Un montón de cuestiones. Pero creo que, si te parece, hay un error que cometemos muchas veces y es comenzar en uno mismo. Muchas veces comenzamos en uno mismo, o sea, que el punto de partida para saber cuál es el propósito de Dios, comenzamos en nosotros. Y esa no es la forma es buscando realmente a Dios, porque ¿qué es lo que todos queremos? Anhelamos sueños, anhelamos éxito, anhelamos un montón de cosas, tenemos un montón de planes, pero ahí es donde recuerdo una frase que le quiero compartir. ¿La decimos? Dale. Es esta. Si querés la podés leer ahí. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo en lo que Dios nunca te llamó a hacer. El éxito se mide por ejercer la voluntad de Dios y no por cumplir diseños terrenales. ¿Qué te parece, Ro? Increíble. Es increíble porque casi siempre, ¿qué es lo que uno quiere? Buscar el éxito, buscar el estudio, buscar cosas grandes, quiero tener plata, quiero tener una casa. Y no, las posesiones, el poder, el placer, no es lo más importante en nuestra vida, no es el propósito, hay cosas más grandes todavía. Y la vida sin un propósito no tiene sentido, pero la buena noticia que te queremos dar es que fuiste hecho por Dios y para sus propósitos. Y hasta que no podamos entender esta verdad, nuestra vida no tendrá sentido. Así que, ¿qué te parece, Rosy? Leemos el versículo siguiente. Lo leemos en Proverbios 16:4. El Señor ha hecho todo para sus propósitos. Amén, amén. Dios hizo todo para nuestros propósitos. Esta verdad nos muestra que fuimos hechos y creados para los propósitos de Dios y no los nuestros. Entonces, ¿cuál es la motivación de Dios para crearme? Te animo a que puedas ahí escribir en tu lugar, Dios me creó para amarme. Te lo voy a repetir de nuevo, lo vamos a repetir de nuevo. Dios me creó para amarme. Para amarme. Así que, nada, quiero que podamos leer en Efesios 1:4 esta hermosa verdad. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Hermosa palabra. Gracias, Ro, por leerla. La verdad que es increíble y te animo ahí en tu lugar que vos puedas remarcar Dios nos amó. Antes de la fundación del mundo, antes de todo lo que está creado de este universo, Dios nos eligió, nos amó. Él estaba en nuestros pensamientos y así nacimos, así nos creó Él. Así que te animo a que puedas remarcar Dios nos amó. Entonces la respuesta, ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Es porque Dios me creó para amarme. Y eso nos lleva a la segunda pregunta de esta introducción. La segunda gran cuestión es la pregunta de significado. ¿Es mi vida importante? Wow. ¿Hace alguna diferencia el hecho de que yo esté aquí en la tierra? Isaías, el profeta de la Biblia, enfrentó la misma pregunta. Wow. ¿Para qué estoy yo acá vivo?
¿Cuál es el sentido de mi vida aquí en la tierra? Lo podemos leer en Isaías 49:4. En Isaías 49:4 dice lo siguiente: pero mi labor parece tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Así muchas veces nos hemos encontrado en la vida y sin un propósito la vida se vuelve rutinaria, sin sentido. ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener un significado. Debemos tener un significado y un propósito para así tener esperanza, Amén. para enfrentar cada día nuestra vida. El significado es mucho más importante y mucho más grande que el éxito, el prestigio, la posesión, el poder y placer. Son cosas que no van a durar en esta tierra, pero el significado de la vida, Wow, sí. qué lindo. Eso lo podemos obtener solamente de Dios, por cumplir el propósito. Y de hecho, ese significado comenzó antes de que nacieras. Wow, qué lindo. Te invito, Nicolás, si podés leer el versículo que sigue. Dale. En Isaías 44:2 dice lo siguiente: yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Tremendo. Wow, qué lindo. increíble lo que Linda nos dice palabra. la palabra de Dios. Él es nuestro creador. Él nos formó desde antes que naciéramos. Así es lo mucho que Dios nos ama. No solamente estabas en la mente de Dios, sino que Él tuvo cuidado de vos desde antes de que nacieras. Qué lindo. Cuando tu mamá, Nicolás, te llevaba en su vientre, Dios tuvo cuidado de tu vida. Dios Amén. tuvo cuidado de mi vida desde el vientre de mi madre. Él tuvo cuidado de vos porque Él te planeó. Él nos planeó a cada uno de nosotros. No somos un accidente. Recordá esto, no eres un accidente. Amén. Hay padres por accidente, pero no hay nacimientos por accidente. Hay padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Hay embarazos no deseados, pero no hay gente sin propósito. Wow, qué lindo. Dios te quería a vos y a mí en este mundo. Si Él así no lo hubiera querido, no estaríamos acá. Pero Él nos planeó desde antes de la creación del mundo. Qué hermoso. Por eso, no te olvides, Nicolás, no nos olvidemos de que no somos un accidente. Hay propósito en nuestras vidas. La Biblia lo dice así. Nicolás, ¿lo querés leer? Sí, en Salmo 139:16 dice esto: me viste, Dios, antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Increíble. Genial. Cada día Hermoso. de tu vida, cada día de Qué mi lindo. vida y cada día de tu vida. Aún te ama y aún tiene un plan y un propósito para tu vida, a pesar de las heridas que has vivido. Le importás mucho a Dios. No solo te amaba y te conocías antes de que nacieras, sino que su propósito para tu vida va a durar para siempre. Wow, qué hermoso, hermoso. Vamos a leer el Salmos 33:11 y vamos a ver ¿Leemos? qué es lo que dice. Algo hermoso. Dice, Salmos 33:11: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Qué hermoso saber que los planes de Dios no van a ser frustrados. Los planes de Dios van a durar para siempre. ¿Cómo es que eso da significado a mi vida? La vida es la preparación para la eternidad. Dios te puso en la tierra para prepararte, para lo que vas a hacer el resto de la eternidad con Él. Sus planes y sus propósitos para vos y para mí y para vos son eternos. Qué lindo. Entonces, ¿para qué fui creado? Yo fui creado. Vos fuiste creado para vivir eternamente. Gloria a Dios tiene planes a largo plazo para tu vida, para mi vida. El mayor error que cometemos por lo general es pensar a corto plazo. Pensamos en el aquí y en el ahora. Un día, tu corazón, mi corazón, va a dejar de latir. Y ese día será el final de nuestro cuerpo mortal y terrenal. Pero ese no va a ser el final, porque fuimos creados para la eternidad. Dios te dice esto:
te puse en la tierra para que practiques lo que vas a hacer por la eternidad. Qué lindo. Entonces esto sería como un jardín, como un ensayo antes de lo que deberíamos hacer. Practicar realmente lo que debemos hacer para la eternidad con Dios. Adorarlo, Exactamente. exaltarlo. Vamos a conocer un poquito más lo que nos dice la palabra sobre esto en 2 de Corintios 5:1. ¿Lo querés leer? Dale. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Wow. Wow, qué lindo. O sea, primero Dios te hizo para amarte y segundo, fuiste hecho para vivir eternamente y eso le da significado a tu vida. No importa lo que pueda ocurrir. Esto nos lleva a la tercera gran cuestión. Wow, qué lindo. Y la tercera gran cuestión es la pregunta de intención. ¿Cuál es mi propósito? Y hasta este punto, muy lindo lo que venimos hablando, Ro, ¿qué te parece? Es hermoso. Y estamos entendiendo que Dios nos creó para amarnos. Y Dios nos creó para que tengamos un significado y para que vivamos eternamente con Él. Así es. Son promesas hermosas. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer acá en la tierra? O sea, ¿cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y quiero que podamos compartir en Salmos 89:47 lo que dice. La Biblia nos dice así: ¿para qué creaste a los mortales? Wow, una pregunta que se hizo el rey David. O sea que esta pregunta existencial, esta pregunta de intención, ¿cuál es mi propósito? Se la hizo el rey David hace muchos, muchos años. Y lo que tenemos que entender cuando estamos buscando el propósito de Dios es que tenemos que creer en la existencia de Dios. Es lo principal. Si no creemos en la existencia de Dios, no puede haber un propósito que Dios nos pueda llevar a ese lugar. Entonces debemos creer en Dios, no solamente saber que está ahí arriba o que está entre nosotros, sino que está en nuestro corazón y que existe y que hay un propósito enorme para nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate, Ro, que vos en tu mano tenés un invento que nunca viste. Un invento que no sabes qué es ni cómo se llama. Por más que vos quieras averiguar y ver, tocar, no vas a hacer. ¿Cómo podrías saber cómo funciona y cuál es su propósito? Y debería ir a aquel que lo creó, a aquel que lo inventó. Tal cual. O sea que lo mismo debemos hacer nosotros. Lo mismo debemos hacer, ir a nuestro inventor. La única forma de entender nuestro propósito es preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me hiciste? Y el propósito, si lo queremos descubrir, el de nuestra vida, no lo vamos a encontrar ni en programas de chimentos, ni en libros de autoayuda o de motivación personal. No lo vamos a encontrar en un horóscopo. ¿No te ha pasado que hay mucha gente que te dice, bueno, yo soy de este signo, soy del otro, busca qué va a pasar en el amor, qué va a pasar en la salud, en el dinero? Y todas estas cosas que antes nombramos solamente pueden dar como una directiva o una suposición de lo que podría pasar. No te va a decir realmente el propósito que Dios tiene marcado para vos. Te va a dar como algo, como una suposición de lo que podría pasar. Entonces la única forma es preguntándole a nuestro Creador y decirle, Señor, ¿por qué me formaste? Yo quiero que puedas compartirlo en Proverbios 9:10. La Biblia nos dice, conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Wow. Yo quiero ser inteligente. Entonces, cuando conocemos a Dios, es dar muestra de inteligencia, es dar muestra de que queremos hacer algo bueno para Dios. Entonces, cuanto más conocemos a Dios, más vamos a comprender el propósito y el significado de nuestras vidas. Te quiero animar a que a continuación puedas escribir lo siguiente. Yo encuentro mi propósito en Dios. ¿Lo repetimos? Yo encuentro mi propósito en Dios. No hay otra forma de averiguar por qué estoy aquí. ¿Qué te parece, Rosy? Compartimos el versículo siguiente. Colosenses 1:16 nos dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, me encanta este versículo, es muy lindo, es una promesa hermosa y todo empieza con Dios y está sostenido por Dios. Todo en la vida se trata de Dios y no se trata de nosotros. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo que la vida no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Fuiste hecho por Dios y para Dios y es lo que tenemos que entender para darle sentido a nuestra vida. Efesios 1, del 11 al 12 nos dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Amén. Qué hermosa palabra, hermosísima palabra. Entonces, si queremos conocer el propósito de Dios en nuestra vida, debemos conocerlo más. Entonces, vamos a terminar esta pregunta de intención y esta introducción con la siguiente frase. ¿Qué te parece? Vale. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. Amén. ¿Es así? ¡Wow! O sea, que no es lo que yo quiero, como yo quiero, sino es lo que Dios quiere, el propósito que Dios quiere para mi vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! No se trata de mí, se trata de Dios. Vamos a tenerlo en nuestro corazón y si te animás a repetirlo ahí, no se trata de mí, se trata de Dios. Y si se lo querés decir a alguien que está ahí al lado, repetírselo y que lo podamos entender, decíselo. Así que gracias. Dentro de los próximos 40 días vamos a tratar más detalladamente y encontrar la respuesta a por qué estoy aquí en la tierra. Así que gracias por escuchar, gracias por estar y no sé si vos te preguntaste, pero ¿por qué 40 días? Es un número que no es al azar. 40 días, Dios considera 40 días como un periodo espiritual significativo. Cuando Dios quería preparar a alguien para su propósito, muchas veces ha usado el número 40. Así es. Como por ejemplo, lo vemos en la Biblia, en la vida de Noé. La vida de Noé fue cambiada en 40 días de diluvio. Tal cual. La vida de Moisés fue cambiada en 40 días de oración. ¿En dónde? En el monte Sinaí. La vida de David fue transformada por un desafío contra Goliat. ¿Se acuerdan? Que él venía constantemente a enfrentar, a desafiar al pueblo de Dios y ahí estuvo David y pudo vencer al gigante. La ciudad de Nínive tuvo 40 días para cambiar sus malos caminos, 40 días de oportunidad, 40 días donde se volvieron a Dios y Dios se volvió a ellos. 40 días, Jesús comenzó su ministerio con 40 días en el desierto, 40 días de ayuno y de oración. Los discípulos también tuvieron sus 40 días de transformación luego de la resurrección de Jesús. 40 días que hoy tenés por delante para poder enfrentar este desafío que Dios pone delante tuyo para que puedas encontrar el propósito de tu vida. Amén. O sea que 40 días para Dios es muy importante. O sea, es lo que necesitamos para poder prepararnos. Y no sé vos, imagínate, vamos a decirlo, 100 años, que uno pueda vivir 100 años. Si vivimos 100 años, son 36.500 días. ¡Wow! Mucho. Un montón de días. ¿Qué te parece si en todos esos días, miles y miles de días, empleamos 40 días para este desafío? No es nada, ¿qué son 40 días? Y son 40 días que vamos a descubrir el propósito de Dios y el propósito de tu vida. Entonces creo que es muy importante. Yo acepto el desafío. Amén. ¿Vos lo aceptás? Lo acepto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una oración. ¿Qué te Vamos a parece? sellar este compromiso con Dios. Amén. Si vos ahí en tu lugar querés repetir esta oración o hacerla como vos lo sientas en tu mente, en tu corazón, pero que la podamos realmente hacer de todo corazón para Jesús. Oramos. Querido Dios, me doy cuenta que de no ser por ti no estaría vivo. Tú me hiciste por un propósito y para un propósito. Reconozco que estuve preocupado por mis planes, mis sueños, mis metas y no en los tuyos.
pero realmente quiero saber el propósito de mi vida y es por eso que me comprometo los próximos 40 días a entender y aprender el propósito que diseñaste para mí. Gracias por crearme para amarme. Gracias, Señor, por interesarte por mí antes de la fundación del mundo y antes de que yo te conozca y te aceptara. Gracias por crearme para vivir eternamente contigo y que hoy esté escuchando este mensaje. Quiero vivir una vida llena de significado y que cada día quiero conocerte más a ti. Por eso abro mi mente y mi corazón para que tú puedas entrar y enseñarme lo que me tengas que enseñar. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Amén. Que tengas un tiempo de bendición y edificación con tu grupo pequeño. Gracias. Dios te bendiga mucho.